Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de este espumoso rosado, de la bodega Cleto Chiarli. Hace, me parece que un par de meses habíamos hablado ya pues de dos lambruscos de esta misma bodega, Cleto Chiarli, que queda en Emilia Romagna, en la parte un poquito norte de Italia. Emilia Romagna tiene pues dentro de sí regiones espectaculares, ¿verdad? Como Módena, como Parma, como Forlì, entre otras. Y este Rosé Noir es específicamente de Módena. Entonces, y la bodega, Cleto Chiarli como tal, es una bodega histórica, es una bodega referente en Emilia Romagna cuando hablamos de lambruscos y de vinos espumosos. Es una bodega bastante histórica, pionera en muchas cosas. De hecho, eso lo hablamos en esa vez que trajimos los lambruscos, ¿verdad? Que incluso fue la bodega que popularizó el estilo de vino lambrusco en toda la región, en Italia, y en importar y exportar, perdón. Entonces, es una bodega totalmente referente. En Emilia Romagna, a donde sea que vos vayas, vas a encontrar aunque sea un vino de Cleto Chiarli, porque es lo que toma pues la gente de Emilia Romagna, ¿verdad? Es de las bodegas regionales que es una referencia para este tipo de vinos. Entonces es un vino espumoso. Aquí, como dice la presentación, es de método Charmat. ¿Qué quiere decir método Charmat? Para repasar rápidamente cómo se elaboran los vinos espumosos, hay dos métodos básicos, digamos. El método tradicional, o que se conoce como método Champenois, o el método Charmat, o Martinot. Entonces, el método tradicional, que es con el que se dice que se descubrió el champán, los espumosos y demás, es un poquito más complicado y ayuda a que los espumosos sean un poquito más, se podría decir, complejos en aroma y en varios aspectos. Y el método Charmat ayuda a que sean más frescos, más frutales y demás. Entonces, el método tradicional, el Champenois, en lo que se basa es que a cada botellita de vino, bueno, para hacer un vino espumoso es una doble fermentación, ¿verdad? Igual recordemos que para hacer un vino normal, digamos un vino tranquilo, lo que sucede es que en las uvas la pulpa tiene azúcar, la piel de la uva tiene levaduras. Entonces, cuando los vinos pues se están en el tanque de acero, se trituran y demás, y queda su jugo, ¿qué es lo que pasa? Que el azúcar de la pulpa empieza a la levadura de la piel empieza a alimentarse del azúcar que era de la pulpa. La levadura se come el azúcar y produce alcohol y CO2. Eso sucede durante la fermentación, ¿verdad? Claro, el CO2 se libera, entonces queda un vino normal. Pero luego, ¿qué pasa si a ese vino normal le volvemos a poner un poquito de azúcar y un poquito de levaduras y lo cerramos? Dentro de esta botellita, igualmente la levadura se come el azúcar y empieza a hacer CO2, pero que está encerrado. Entonces empiezan a hacer burbujas. Así es como se hace un vino espumoso. Entonces, en el método tradicional se hace igual, un vino blanco o rosado normal, un vino tranquilo. Y a ese vino, a todas las botellas le ponen igual, digamos, un poquito más de azúcar y levaduras y se tapan, ¿verdad? Y así se hace botella por botella, y la segunda fermentación se hace dentro de la botella, en el método Champenois o tradicional. El método Charmat, que es este rosé, se hace igual una segunda fermentación, pero dentro de un estanque de acero inoxidable, digamos, dentro del el mismo recipiente donde está el vino. Ahí le ponen igual más azúcar, más levadura. Claro, ahí sí lo sellan, que no se libere el CO2. Y igual, el azúcar se la come la levadura, se hace CO2, pero ahí queda atrapado. Entonces, dentro del mismo estanque se hace la segunda fermentación. Entonces, ese es el método Charmat. Ahora, el método Charmat se hace mucho más rápido que el método tradicional Champenois, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el método Charmat, pues un vino más refrescante, con un perfil más frutal, ese también es bastante floral, agradable. Y el método
champenois o tradicional es mucho más largo. Ahí la botella se le van haciendo las levaduras, la botella se tiene que estar dando vuelta para que las levaduras se vayan quedando en cierta parte. Bueno, es todo un ritual, el método tradicional. Entonces dura mucho más tiempo, entonces las notas de los espumosos que son de método tradicional son un poquito más complejas y un poquito más pues de levadura y pan y así, ¿verdad? Charmat por lo general es más frutita y refrescante. Entonces nada más para explicar rápidamente, bueno, repasar lo que son los métodos de espumosos. Entonces este Rosé de Noir es método Charmat, que es dentro del estanque de acero se hace la segunda fermentación, ¿verdad? Bueno, aquí está igual en la presentación, lo pueden ver. Todo eso también, la parte que dice aquí, control total de la temperatura, pues también eso es muy importante en las bodegas porque eso hace que se puedan extraer la mayor cantidad de aromas de la fruta posibles. Tiene una control en la maceración de la fruta, de la piel. Cuando un vino ya sea espumoso o tranquilo, es rosado, quiere decir que tuvo cierto tiempo piel de una uva tinta de lo que tiñó la mezcla y luego se la retiraron, ¿verdad? Por eso son unos vinos rosados. Se pone un poquito de piel que se macere y se quita. Entonces eso es súper controlado, ¿verdad? Al igual que la burbuja. Entonces eso es el método Charmat y así es como es este Rosé de Noir. Justamente aquí lo que estaba diciendo, la maceración breve para el color rosado. Ya les voy a explicar las uvas ahorita que tiene este espumoso, que igual es muy interesante. La fermentación en tanque de acero y la temperatura controlada, incluso muy importante para espumosos y vinos tranquilos, ¿verdad? Entonces ahora sí, este Rosé de Noir de la bodega Cleto Chiarli, por aquí la etiquetita que es como estilo vintage, muy bonita, es un blend de 2 uvas. El 85% es uva Lambrusco Graspa Rosa. Y recordemos que de esta región de Emilia-Romagna la uva emblemática es Lambrusco. Esa es la uva regional de ahí, ¿verdad? Por excelencia. Entonces, este es 85% Lambrusco Graspa Rosa y 15% Pinot Nero. Para el Pinot Nero es la uva Pinot Noir, que tal vez ya han escuchado, francesa, nada más que cuando se planta en Italia, pues se le dice Pinot Nero, ¿verdad? Pero es la misma uva. En este caso, pues también se produce en esta región. Y es la uva tinta que se utiliza para darle color a este Rosé de Noir, ¿verdad? De hecho, también por ahí va el nombre, ¿verdad? Que es un Rosé de Noir, ¿verdad? Por el tema ahí del Pinot Noir, o de que pues el rosado se lo da una uva tinta, ¿verdad? Una uva Noir, por decirlo así. Entonces este Pinot Noir es el que le va a dar el colorcito rosado y obviamente pues también algunas notas ahí aromáticas a este Rosé, ¿verdad? Y pues también rindo homenaje a una antigua tradición local donde los trabajadores bebían vino rosado y burbujeante hecho del loro de las uvas transportadas, ¿verdad? Ese es como el homenaje a este vino. Y la clasificación como tal es un vino espumante italiano, ¿verdad? Debido a la inclusión de Pinot Nero. Como el Pinot Nero es una uva extranjera, por decirlo así, la clasificación es vino espumoso, bueno, en italiano se dice spumante, porque hay ciertas legislaciones, ¿verdad? Que si yo quiero que se llame, digamos, este es específicamente de Castelvetro, ¿verdad? Entonces si yo quisiera que fuera un espumoso de Castelvetro, tenía que ser 100% uva local, pero como este tiene la inclusión del Pinot Nero, pues su clasificación se queda como vino espumoso, digamos, nada más. ¿Cuál es la diferencia tal vez entre este Lambrusco con los otros? ¿Hay alguna diferencia o simplemente el lugar donde se cultivó o qué? No sé, explicarnos un poquito si hay diferencia y si hay diferencia, qué diferencias en sus características con los otros. Sí, correcto. Hay diferentes, bueno, los que habíamos probado aquella vez, igual eran dos, ¿verdad? Uno tinto y uno que también era rosado. Pero en efecto, por ejemplo, el Vecchia Moena, que probamos la vez pasada, que también era rosé, las uvas eran 2 uvas de tipo Lambrusco y las 2 regionales de ahí. Entonces, por eso tenía denominación de origen, ¿verdad? Y únicamente uvas regionales. Ese tiene la variación de que tiene una uva regional, que es el Lambrusco Graspa Rosa, y la uva Pinot Nero,
que es uva Pinot Noir plantada en Italia. Entonces tienen tal vez esa diferencia, pues ya con eso le cambian sus tonalidades en varios aspectos. Y también, por lo general, los lambruscos suelen tener un poquito menos, digamos, de burbuja que un espumoso como tal. Ahí tal vez también el tema de la fermentación, en los espumosos es un poquito más extensa, o sea, hace un poquito más de CO2 que los lambruscos, que si te acordás, lo que tiene es como un frisante, ¿verdad? Más que todo, una burbujita suavecita y así. Entonces, ahí también como el nivel el control de la fermentación son diferentes. Entonces, creo que serían tal vez las dos diferencias más significativas que podríamos decir, ¿verdad? Porque al final no es lo mismo decir un lambrusco rosé que un espumoso rosé. El lambrusco igual va a tener burbujita, pero va a tener menos burbujita. Y en este caso igual, pues también mencionar que este es un blend de una uva regional y una uva francesa, ¿verdad? Claro, en este caso es plantada en Italia, pero de origen francés, que es la Pinot Noir, en Italia llamada Pinot Negro. Podrían ser como las dos diferencias más significativas. Ahí cuando ustedes vayan a comprar un vino, especialmente si es espumoso, siempre van a encontrar aquí como, digamos, su clasificación. Eso es su clasificación de azúcar residual, básicamente, ¿verdad? Como vos dices, es Brut. Puede ser, si aquí lo dice Brut, ¿verdad? Muchos de los que encontramos a veces en el supermercado son Brut, porque Brut es la categoría, digamos, un poquito más equilibrada, pero ya les voy a decir por qué. Lo que quiere decir esto es la cantidad, pues, de azúcar residual que queda en el espumoso, ¿verdad? Ahí como comentaba, pues él tiene cierta adición, pues igual de azúcar de la uva y levadura. Entonces hay algunos pues que se deja más azúcar y hay otros que dejan que la levadura se coma el 100% del azúcar y queda en 0% de azúcar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el que dice Brut, o los que dicen Brut, son más o menos el punto medio, porque cuando dice Brut quiere decir que tiene entre 10 y 13 gramos de azúcar residual por litro, ¿verdad? Más o menos ahí entre 10, 13 gramos. Si dice Extra Brut, nos vamos más para abajo. El Extra Brut tiene entre 5 gramos más o menos de azúcar residual por litro o menos, ¿verdad? Y hay unos que dicen 0 o que dicen en método tradicional y demás. Eso sí, pueden tener, o sea, máximo 1 gramo de azúcar residual por litro, ¿verdad? Entonces, es más seco, por decirlo así. Ahora, aquí hay una contradicción con la parte únicamente de la categoría de espumosos. Si ustedes leen Brut, ¿verdad? Va a ser como este, que ahí ahorita igual lo probamos, pero no es un vino para nada dulce, ¿verdad? Es un vino igual, tal, refrescante, pero no es un vino dulce. Si dice Extra Brut va a ser todavía más seco, ¿verdad? Si dice 0 o algo así, va a ser totalmente seco. Ahora, si dice Sec, ¿verdad? O Demi-Sec, más bien nos vamos para arriba, ¿verdad? Incluso hay unos que en vez de ser más secos, es más dulce. Exacto, sí. Es más dulce, exactamente. Entonces, los que dicen Sec o Demi-Sec, más bien son semidulces, por decirlo así. Ya ahí van teniendo 30 gramos de azúcar residual por litro y demás, hasta llegar a los que son ya dolce, que ya tienen 50 gramos y ya esos ya son dulcitos, ¿verdad? Correcto. Pero a veces vos lees un espumoso que dice sec, ¿verdad? Como de seco o demi-sec. Uno lo relaciona. Vos pensás que es seco, ¿verdad? Literal, pero más bien es demi-sec, es como semidulce, y sec ya es como más dulcito. Correcto. Entonces, si ustedes están buscando un espumoso que sea dulce en el supermercado, busquen que diga demi-sec o sec o dolce, ¿verdad? Sí. O en la whiskería, mejor que lo busquen. Ah, sí. Como decía, el Brut es como el punto medio, ¿verdad? Porque no es ni totalmente seco ni es dulce. Por eso es que hay muchos Brut, pero la mayoría normalmente son Brut. Y algo mucho más seco, más seco, pero puede que sea más refrescante, puede que pues también tenga más burbuja, no sé. Busquen Extra Brut o cero, hay unos que dicen cero, ¿verdad? Sí, esas son como las calificaciones de los espumosos.
Sí, o dependiendo de con qué lo quieran maridar también, ahí También. uno puede buscar que sea más seco o más Correcto, dulce. correcto. Primero siempre empezamos con la parte visual, ¿verdad? Recordemos que una cata es, por decirlo así, como un análisis organoléptico de un producto, o sea que utilizamos pues, nuestros sentidos, vista, olfato, gusto, para analizar un producto, en este caso pues un vino espumoso, ¿verdad? Entonces lo que empezamos es con la vista, exactamente. Entonces ahí lo que hacemos es ver el color, podemos inclinar un poquito la copa para ver un poquito mejor el color. Y pues este es un, dice rojo. Igual con fondo blanco, ¿verdad? Sí, si tienen fondo blanco esto es ideal. De hecho ahí pues uno normalmente el mantel lo ve o algo así, ¿verdad? Qué vacilón, él tiene un tono, sí, medio rosado, pero realmente es como un tono un poquito más... Sí, es como salmón, podría decir yo también. Sí, como un salmón, correcto, correcto. Sí. Y aquí dice como rojo grosella, pero es tal vez un poquito menos rojo, yo diría como un color salmón más o menos. Sí, correcto, muy elegante, por cierto. Correcto, sí. Ahí el perlaje lo que quiere decir es la burbuja, ¿verdad? Que quiere decir pues que la burbuja es persistente, que sigue subiendo, ¿verdad? Y que es una burbujita fina, no es así como tan alborotada, ¿verdad? Muy finita, sí. Ajá. Después vamos al tema. Se ve en la superficie, así digamos, se ve como puntitos casi. Correcto, exactamente. Eso es lo que es una burbuja, pues elegante, ¿verdad? O fina. Exactamente. Ajá. Y luego la parte olfativa, igual ahí acercamos la nariz a la copa. Y también aquí es importante mencionar, porque igual como hemos catado otros vinos, ¿verdad? Siempre se mueve la copa para liberar los aromas, pero en el caso de los espumosos no movemos la copa pues porque igual ahí perdemos burbuja, ¿verdad? Claro. Sin embargo, podemos hacer un movimiento, pero casi como un movimiento de muñeca como así, ¿verdad? Prácticamente. Como para ver las piernas. Ajá, sí. Y ahí aunque sea pues se libera un poquito de aroma. Pero igual digamos, si vos agarras un espumoso y lo mueves así, con un vino normal, ahí se le dan bastantes burbujas. Entonces, no es como la manera correcta de hacerlo. Entonces ahí simplemente lo movemos un poquito así tal vez y ya después pues lo llevamos a nariz. Qué rico, sí, ¿verdad? Tiene una sensación floral ahí muy, no tan dulce como una rosa, pero sí una sensación floral muy agradable, ¿verdad? Como suave, como... Sí, tiene ahí una florcita suavecita, ¿verdad? Sí. Que incluso puede recordar como al polen o algo así, ¿verdad? Como esa nota floral. Exacto. Y pues también tiene los rosados que tienen como cierta maceración con piel de vinos tintos, pues igual va a tener ahí notas suavecitas que nos pueden recordar a frutos rojos, ¿verdad? Como fresa o tal vez una frambuesa, pero no tan madura, sino una frambuesa fresca, por decirlo así. Sí, hay una sensacioncilla de fondo muy leve, dulce, ¿verdad? Sí, tiene una notita dulzona, que es la que te digo como que me recuerda como a polen, ¿verdad? Como a polen de que vos solo una flor. Y puede tener también una sensación como cítrica, medio ácida, digamos. Sí, también tiene cítricos, pero igual sí, de cítricos yo siento como aroma un poquito como a toronja. Sí, como la que le decíamos grapefruit cuando era chiquito. Como grapefruit, exactamente. La grapefruit. Exactamente. Ok, vamos a ir a boca a ver qué tal. Y ahora sí, ahí lo probamos. Igual lo podemos probar en dos partes, ¿verdad? Primero ahí nos lo pasamos por la boca, como para empinar la boca, sentir las burbujitas. Y ya el segundo sorbo lo mantenemos como más tiempito ahí para analizarlo y ya después lo tragamos. Perfecto, voy a poner un poquito de agüita siempre. Se siente bastante fresco, ¿verdad? Tiene bastante fresco, una acidez pues ahí marcadita, ¿verdad? Igual se siente ahí un poquito frutos rojos, pero frutos rojos pues definitivamente casi verdes, ¿verdad? Podríamos decir como cuando vos comes una mora de esas que encontrás ahí en el jardín o por ahí, esa acidita, o sea, como ese fruto rojo, pero con acidez, ¿verdad? Pero vieras que en boca sí le siento más cítricos que en nariz. Ajá, sí, correcto. Como naranjilla o ese tipo de cítricos. Ajá. Sí, es una buena referencia.
que es un Sí, poco se acidito. siente ahí por el tema de la acidez, también se siente pues notas más cítricas ahí. Y Pero la sí, bastante, fresa, bastante. la fresa, o sea, a ver, no es dulce, pero digamos la fresa me da una sensación como si no es confitada, es como compotada. Los rasgos de fresa. Ajá, Vuelvo y explico, no es dulce, pero correcto. la sensación de la fresa me da una sensación que es así, que es o compotada o confitada. Como casi cuando está como pasada, ¿no? Digamos que más bien te O, huele o como a... pasadilla, sí. Ajá, Sí, sí, ajá, sí. ajá. Ujú. Sí, sí. Hay también, tanto en nariz como en boca, ¿verdad? Entran las notas a levadura, ¿verdad? Porque pues recordemos que igual los espumosos se les añade más azúcar y más levadura y pues ahí siempre queda como una nota de la levadura, ¿verdad? Por eso es que los que son de método tradicional, que pasan mucho más tiempo en hacer la burbuja y todo, eso tiene todavía mucho más tono a levadura, ¿verdad? A un punto de que huelen a aromas así como a pan brioche y así, ¿verdad? Todo eso porque huelen pues como a cosas que nosotros hemos olido que tienen levadura, ¿verdad? Ujú, ujú. Este, como es champenois, pues tiene mucho más tonos fresquitos y a fruta, ¿verdad? Pero igual como pues tuvo su adición de levadura y demás, igual siempre queda también una nota a levadura también. La parte espumante se siente muy agradable, ¿verdad? Muy suave. La burbujita es muy rica, sí. La Se siente burbujita muy se rico. siente Es más, después uno traga y le sigue sintiendo ese burbujeo en la ajá, lengua, ¿verdad? correcto, Por un rato. correcto. Sí, la burbuja sí se siente Y ya ahí en la después, parte de atrás de la lengua. ya después sí Y, queda la sensación sequita un poquito y no mucho, yo no la siento mucho, pero sí hay una sensación sequita sí, sí, sí. y un amarguito ahí como a piel, ¿verdad? Piel de naranjilla o naranja. Ajá, ajá. Se le recuerda como cuando vos por accidente mordes la semilla de un limón, algo así. Mm. Ese equilibrio entre las notas que le aporta la piel de la uva tinta y las notas pues tradicionales como tal, ¿verdad? Dice, el Ese, paladar es fresco, sí, vivaz, sí, acidez, perdón, brillante, que equilibra la fruta roja, que es definitivamente lo que yo le siento a la fresa. sí, Cuerpo ligero medio y un final refrescante. Yo aquí había sacado de la ficha técnica, vamos a ver, yo había sacado aquí de la ficha técnica unas notas que podríamos comparar, que de hecho es un poco diferente, porque ve qué interesante esta. Carlos dice color rosado pálido con destellos que pueden variar de salmonado a rosa intenso, dependiendo de la vinificación. Bueno, en este caso es más salmonado, ¿verdad? correcto, correcto. Yo diría que es como color salmón. Sí, es más salmonado. Y en nariz dice que aromas frescos y frutales, predominan las notas de fresa, cereza y frambuesas, acompañadas de ligeras notas florales y herbáceas. Sí, podría tener notas herbáceas, pero también depende porque puede ser, igual al ser espumoso, pueden ser hierbas, pero tipo citronela, ¿verdad? O hierbas así, lo que nosotros diríamos acate limón, ¿verdad? Algo así. Ok. Y en boca nos dice que es fresco y vibrante, bueno, eso sí, prácticamente lo mismo que habías dicho, con una acidez equilibrada que resalta los sabores frutales. La textura es ligera y suave, ofreciendo un final limpio y refrescante. ¿Qué podemos entender por un final limpio, Carlos? Pues que igual no sentimos tal vez que queda como un residuo digamos, como un residuo de sabor que te quedó como un sabor muy ácido o muy amargo, o un sabor así como, sino que al final te queda pues el equilibrado ahí, el limpio, la gama de sabores, por decirlo así. O sea, se siente equilibrado en boca y así queda pues también el Y final. así queda, correcto, sí, que Sí, se sí, mantiene, digamos. hay ciertos vinos que tal vez después de probarlos, el posgusto
sentís que te queda amarguito, ¿verdad? O sentís que te queda ahí una nota marcada muy específica. Entonces ahí, en este caso, pues cuando dice queda pues el final limpio, es que queda pues así. Ok, buenísimo. ¿Con qué maridamos? Bueno, sí, ya hablamos que servirlo en unos que 8 grados, 5 grados. De 5 a 7 grados para tomarlo a máximo 8 grados, diría yo, ¿verdad? Es lo que, lo que mencionaba igual la vez pasada. Siempre intentar, bueno, todos los vinos tienen su temperatura de servicio, ¿verdad? Pero siempre intentar servirlo un poquito más frío, porque igual en lo que vos lo vas a descorchar y lo servís en la copa y son más personas, de verdad, le vas sirviendo a cada uno y así. Y en lo que pasa, pues ese lapso de tiempo ya aumenta su temperatura a 1 o 2 grados. Entonces siempre servirlo pues un poquito más frito de la temperatura de servicio, ¿verdad? En este caso yo lo tomaría máximo a unos 8 grados, entonces yo lo serviría pues a 5 o 6 grados, ¿verdad? Para que ahí se vaya atemperando. Te estaba viendo aquí en las apps de Como Vivino y todos esos, andan en calificaciones alrededor del 3.9, 4.2. Ajá. Está con muy buena calificación, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Sí, este en realidad es un rosé bastante popular ahí en Emilia-Romagna. Entonces, y como te decía al principio, la bodega como tal es una bodega referente, ¿verdad? Una bodega conocida. Entonces también por ese lado, pues, ya como tal los vinos son de una calidad bastante prestigiosa. Contanos, ¿con qué maridamos esta hermosura? Claro, sí, ahí va a depender un poquito de lo que queramos buscar, ¿verdad? Porque si queremos afinidad o acompañamiento, ¿verdad? Básicamente podemos buscar algo que tenga un perfil similar a este vino, ¿verdad? Entonces buscamos algo igual que sea refrescante, que tenga como ese perfil. Entonces podemos pensar igual, como, o sea, a mí me encantaría este vino, por ejemplo, con un carpaccio de salmón, ¿verdad? Porque puede ser, sigue siendo refrescante, pero si es un carpaccio así, si yo pienso en un carpaccio como de Corvina, un carpaccio así demasiado, con ese perfil tan así, pienso tal vez en un blanco, pero este rosé, yo pensaría como un carpaccio de salmón, pensaría en un tartar, igual pensaría en un quesito de cabra con una mermeladita de fresa, por ejemplo, y algo así como con ese perfil refrescante, ¿verdad? Por decirlo así. Un cevichito. Casi que podemos decir que estos rosés son más que nada como para aperitivos y cosillas así, digamos, no para cenas fuertes. Ajá, correcto, sí. Eso es lo ideal. Bueno, lo ideal si buscamos, como decía, afinidad o acompañamiento, ¿verdad? Aquí en Costa Rica podemos pensar en un cevichito, pero tal vez no un ceviche tan así de Corvina, porque para eso pues igual sería mejor un blanco quizás, pero yo pensaría en un ceviche como de camarón, o todavía más interesante, un ceviche como tropical, ¿verdad? Que aparte del pescado y camarón tenga ahí, ¿verdad? Mango y pejibay, algo así, ¿verdad? También lo eleva un poquito más. Ahora los espumosos también pueden tener otra función, que sería un maridaje por contraste. Entonces yo puedo utilizar más bien este espumoso, digamos que vos te vas a comer un vigorón, ¿verdad? O te vas a comer un chicharrón que después de comértelo te va a dejar en la boca una sensación grasa. Entonces las burbujitas de este espumoso te van a limpiar el paladar y refrescar el paladar después de comer algo graso. Entonces ahí pensamos pues ya en un maridaje por contraste, ¿verdad? Que si vos vas a comer algo pesadito así como un chicharrón, un chifrijo, un gallo de chorizo incluso, ¿verdad? O si pensamos en un queso más pesadito como un manchego o un parmigiano, que es el queso pues que comen, el parmigiano que es el queso emblemático de esta región donde es este vino, ¿verdad? Emilia-Romagna. Son quesos que igual te van a dejar ese sabor intenso en la boca, entonces vos lo vas a refrescar, vas a limpiar tu paladar con un vino como este también. ¿Qué carnes típicas frías italianas? Ya hay como un prosciutto, por ejemplo, un prosciutto de esta región de Emilia-Romagna, pues también es autóctono
el prosciutto di Parma, que es el prosciutto más famoso, diría yo, de Italia, es de esta región. Entonces, con un prosciutto, con un salami, o algo así, tal vez podemos tener esas carnes frías, quesos frescos, ¿verdad? Una mozzarella y búfala, también una pizzita, pero una pizzita igual suavecita, una margarita, puede ser, que nada más tiene queso y mozzarella y listo. Básicamente un vino rosado de la región de Emilia Romagna, ¿verdad? Específicamente la parte de Módena. Y podemos recordar pues que es un espumoso de método Charmat, que es el método pues donde la segunda fermentación se hace en los estanques de acero inoxidable, recordando que es un blend de 2 uvas, ¿verdad? El Lambrusco Grappa Rosa y Pinot Nero, 15% Pinot Nero, 85% Lambrusco Grappa Rosa. El Pinot Nero ahí le aporta con la piel, su color, ciertas notas, y el Lambrusco pues tiene la uva autóctona de esta región de Emilia, ¿verdad? Y es un vino espumoso con un perfil refrescante, que ahí también tiene unas notas muy interesantes, ¿verdad? Los frutos rojos, la nota floral, yo la siento bastante, ¿verdad? Como vos mencionabas, ya cuando sentís como ese dulzor en la nariz, ya cuando el vino se atempera un poquito, es como ese polen de las flores, la nota floral muy marcada, muy agradable también. Y un vino perfecto para tomarlo solo, así solo yo lo disfruto bastante, o con cositas pues ligeras, ¿verdad?